Capítulo 3. Al despertar, Riley se encontró con su hermano, Andrew, sentado a los pies de su cama, con una taza de café en la mano y una sonrisa bobalicón en la cara. Buen truco, hermano, le dijo. Ducharte antes de meterte en la cama. Lo más seguro es que también te dieras un baño en algún riachuelo antes de volver a casa. Riley se limitó a esperar. A Drew se le daba de perlas conseguir que la gente soltara la lengua, dando a entender mediante astutas insinuaciones que ya lo sabía todo. Él lo achacaba a que era el hermano menor, Riley a que era un sabelotodo. Pero se te ha olvidado vaciar el cesto de la ropa sucia. ¿Es que ahora te dedicas a olisquear la ropa sucia? Enarcó una ceja sabiendo que Drew no tenía nada. Su ropa había quedado desintegrada, había vuelto a casa en forma de lobo, y se había dado un chapuzón en un lago helado antes de volver. En serio, te hace falta un buen polvo. Ah, no estamos hablando de mi vida sexual. Esbozó otra sonrisita. La tuya es mucho más interesante. Riley continuó tumbado boca arriba, pues sentía algo de dolor en el hombro. ¿Por qué estás aquí? Se supone que esta semana tenías que estar en Los Ángeles. Hacía poco a Drew le habían ascendido, a un puesto que requería que recorriera las distintas ciudades bajo el control de los Snowdancer e informara directamente al alfa del clan, Hawk. Era una responsabilidad necesaria, porque tal y como los Snowdancer habían aprendido en el crudo invierno pasado, no todos los lobos eran buenos. No todos los lobos se dedicaban a proteger a los demás. Aquella lección había asestado un duro golpe al corazón del clan, y todavía les afectaba, pero aquel dolor no les había impedido ponerle remedio para que no pudiera ocurrir de nuevo. De ahí que el nuevo puesto de Andrew fuera el ser los ojos y oídos de Hawk, entre aquellos que de otro modo podrían pasar desapercibidos. Lideraba un pequeño equipo de hombres y mujeres cuya inquebrantable lealtad a los Snowdancer estaba demostrada. Gente capaz de arrancarse el corazón antes que hacerle daño a un inocente. También era gente de sonrisa fácil y que hacía amigos sin problemas. Drew, en especial, era capaz de conseguir que alguien le hablase de cualquier cosa, motivo por el que Riley había aprendido a desconfiar de las preguntas en apariencia nada maliciosas de su hermano menor. Me he cambiado con Kieran, dijo Drew. Él quería evitar a alguien en la guarida. Riley sabía bien a quién quería evitar el otro soldado. Rompió con su última novia. El hecho de que Kieran fuera técnicamente humano y que hubiera sido adoptado por los Snowdancer cuando era niño no parecía impedirle actuar como un lobo al acecho. Por lo que he oído, esa mujer quiere sangre. Ya me lo imagino. En sus ojos volvía a verse una chispa. Bueno, ¿quién era ella? Creía que lo sabías. Drew frunció el ceño. Sé que te acostaste con alguien. Es solo cuestión de tiempo que olisquee la verdad. Que te zurza. Se dispuso a levantarse y entonces se dio cuenta de por qué le dolía el hombro. Mercy le había arañado con fuerza. Aquello podría haber hecho recapacitar a un macho humano. Sin embargo, el lobo de Riley esbozó una sonrisa. Llevar las marcas de sus uñas era una medalla al honor, porque eso significaba que le había proporcionado tanto placer que ella había perdido el control. Si hubiera sido su amante de verdad, él las mostraría con orgullo. Pero no sabía que era Mercy para él, salvo la mujer que le ponía más caliente y más furioso que ninguna. Continuó tumbado de espaldas, muy consciente de que una vez no sería suficiente, ni mucho menos. Se le encogió el estómago. Lárgate, Drew. Me levantaré dentro de un rato. El señor quiere que me marche. ¿Por qué? Drew tomó un trago de café. ¿Podría ser porque la pequeña gatita ha marcado a nuestro muy reputado teniente? Riley, a duras penas, consiguió no reaccionar ante el comentario de gatita. No tenía intención de ocultar su rolete con Mercy. Tal vez fuera una mujer muy frustrante, un verdadero grano en el culo, pero también era increíblemente fuerte y sexy, alguien a que cualquier hombre estaría orgulloso de tener como amante, pero necesitaba tiempo para hacerse una idea de cómo iba a enfrentarse a ello. En cuanto aquel pensamiento tomó forma, escuchó la voz de Mercy dentro de su cabeza, el fragmento de un recuerdo de sus muchas riñas. Joder, Riley,
¿Es que nunca reacciona sin más? Cuando es necesario. Cuando es necesario. Le remedó, imitando su voz a la perfección. Te llamaría así, pero creo que sería un insulto para ellos. Yo siento. Pero tus sentimientos los cuelas a través de 10 filtros distintos antes de dejar que salgan. Se pasó el pelo, que llevaba recogido en una coleta alta, por encima de un hombro. No me molesta, salvo cuando me vuelves loca con estos planes, replicó, alargando la palabra plan. Ya nos enfrentaremos a algunas situaciones cuando se presenten. No necesitamos un organigrama codificado por colores. Riley no tenía ningún organigrama, desde luego. A Mercy simplemente le gustaba cabrearle tanto como le era posible. Me parece que tienes que ir a ver a Brenna, le sugirió a Andrew al ver que su hermano seguía sentado. Se dice que Jude y ella han tenido una pelea. Le caía bien Jude, pero estaba emparejado con su hermano pequeño. Riley se reservaba el derecho de jorobarle de forma periódica y utilizarle como carnaza para distraer a Drew. No hablará conmigo, así que ve a asegurarte de que no la mangonea. Drew se marchó tan rápido que levantó tras de sí una ráfaga de aire. Riley se preguntó si Jude le daría un puñetazo a Drew por su no deseada y del todo innecesaria intromisión. Está bien empleado, farfulló, levantándose y haciéndose con el café que se había dejado su hermano. Jude se cortaría el brazo antes de hacerle daño a Brenna. Por eso seguía con vida él sí, porque aunque Riley no era Messi, con su naturaleza arrebatadoramente vital, sentía a un nivel muy profundo. Y amaba a su hermana con una intensidad que le granjeaba con regularidad el apelativo de oso sobreprotector por parte de éste. No le molestaba. El clan la había ayudado muchísimo, pero era a Riley a quien ella había buscado tras la muerte de sus padres, quien le había dado besos en las pupas y la había tranquilizado cuando tenía pesadillas. Que estuviera emparejada no les despojaba de su derecho a velar por ella. Un nudo de culpabilidad y furia le estrujó el corazón al pensar en eso. La noche pasada no había soñado, pero el dolor seguía presente, como siempre, porque lo cierto era que le había fallado a Brenna cuando más le necesitaba. Aquel hijo de puta, el sí llamado Santano Enrique, había hecho daño a su hermana. Le había hecho tanto daño que casi la había quebrado. Pero no se quebró. Sobrevivió. Joder. Y lo que menos necesita ahora es un hermano imbécil que se compadezca de ella, le dijo la voz de Mercy de nuevo. Las palabras que le había arrojado a la cara cuando él le había gruñido después del rescate de Brenna. ¿Qué diría si pudiera escuchar sus pensamientos en ese preciso instante? Se tocó de nuevo el hombro con una sonrisa reticente tirando de sus labios, mientras la vieja cólera retrocedía bajo una oleada de primitivo deseo. De haber sabido que sería tan increíble entre los dos, habría arrojado el autocontrol por la ventana y habría ido a por ella hacía meses. Aquello, pensó, al entrar en el cuarto de baño, era un error que no iba a repetir. Cuando Drew arrastró de nuevo su patético trasero por la puerta, Riley ya se había vestido y se estaba comiendo unos huevos revueltos. Ni un moratón visible, dijo, dirigiendo la mirada al pecho de Drew. Su hermana había recibido un disparo en el corazón el invierno anterior. Su sangre era como una flor escarlata sobre la nieve. El lobo de Riley no podía evitar hacer la comprobación casi automática. O Jude estaba de buen humor o las costillas te duelen como 1000 demonios. Ríete todo lo que quieras, replicó Drew, con una sonrisa maliciosa en la cara. Pero ahora, Brenna también sabe que algo pasa. Genial. Drew era un entrometido, pero Brenna era despiadada. No tienes vida propia, Drew. Entonces no te importará que meta las narices en la tuya. Mercy se quedó en la cama más de lo habitual, contemplando el techo de su cabaña. Estaba muy dolorida, con marcas de mordiscos, arañazos y moretones, y tenía ganas de ponerse a ronronear. No pensaba decírselo jamás, eso ni hablar, pero Riley sabía bien lo que se hacía en la cama, o en el suelo del bosque. El lobo no solo la había cabalgado hasta dejarla casi inconsciente, sino que además le había proporcionado los mejores orgasmos de toda su vida.
y aquello era muy embarazoso. El mejor sexo que había tenido había sido con un lobo. Patético, salvo que su cuerpo le decía que cerrara el pico y lo disfrutara, porque era tan bueno que a lo mejor incluso quería repetirlo. No, se dijo en cuanto aquel pensamiento surgió en su cabeza. Una vez. Y la mayor parte de la noche sin duda cuenta como una vez. Puedes achacarlo a un error, pero si lo haces de nuevo, él empezará a pensar que tiene derecho sobre ti. Conocía a los cambiantes depredadores. Les gustaba el control. Sobre todo, les gustaba que sus mujeres claudicaran. Y Riley era un lobo enorme, un machote, un neandertal lleno de testosterona. Lo más probable era que pensara que su sumisión era un derecho suyo. Soltó un bufido. No en esta vida. Se dio la vuelta, gruñendo cuando sus músculos protestaron. La noche pasada se había dado una ducha, pero se merecía un baño caliente y un masaje. Alguno de sus compañeros de clan estaría encantado de dárselo en aras de la amistad, pero si lo hacía, vería las marcas en su cuerpo. Podía imaginar su reacción cuando descubriera que se había estado revolcando con un lobo. Los Snowdancer eran sus aliados, pero leopardos y lobos no se mezclaban fácilmente. La verdadera amistad tardaría mucho tiempo, y aunque había disfrutado de sexo del bueno con Riley, de acuerdo, de sexo caliente, increíble y maravilloso, él tampoco era su amigo. La mayor parte del tiempo conseguía ponerla de mala leche con solo respirar. Se sobresaltó cuando el panel de comunicación pitó. Tuvo que hacer un esfuerzo para sacar el brazo del cálido capullo de su cama y coger el terminal portátil. Sí, conecta la visión, Mercy. La pereza se esfumó en el acto. ¿Abuela? Pues claro que soy yo. Venga, conéctalo. Date prisa, niña. Tu abuelo espera sacar un rato para darnos un achuchón antes de la reunión que tenemos. Mercy se puso colorada. No necesitaba esa imagen en mi cabeza. Y no pienso conectar la visión. Estoy desnuda. Lo que estaba era preocupada porque su avispada abuela viera la marca del mordisco que Riley le había dejado en el cuello. No tienes nada que no haya visto, replicó su abuela. Abuela. Muy a su pesar, esbozó una sonrisa. No soy de tu clan, así que no actúes como un alfa conmigo. Su abuela materna dirigía el clan de los Azur-Sun en Brasil. Los centinelas se habían mantenido a su lado al envejecer, porque para los cambiantes no siempre era una cuestión de fuerza. La edad y la experiencia contaban de igual modo, y además su abuela se mantenía en una forma excepcional. No estoy actuando como un alfa, pequeña Mercy. Soy un alfa, lo dijo con la serena confianza de una mujer que sabía bien quién era y que le importaba un comino lo que pensaran los demás. Y esta alfa tiene un regalo para ti. Todas las células de su cuerpo se pusieron en alerta máxima. Abuela, ¿qué has hecho? No tienes que preocuparte tanto, querida. Sé que me dijiste que no podías abandonar a tu clan para venir a comprobar si alguno de mis centinelas podría servirte como compañero. Pero por aquí las cosas están muy tranquilas, así que te envío a Eduardo y a Joaquín. Ay, Dios mío, pensó. Abuela, no es necesario que hagas la de Celestina. Ya he encontrado a alguien con quien tener sexo salvaje, aunque no consideraba que su abuela tuviera por qué saber esa parte. ¿De veras? Espetó con aspereza. ¿Menos dominante? Di mi nombre, gatita. Sus garras salieron a la luz, amenazando con rasgar las sábanas. No. ¿Es tu compañero? El leopardo gruñó ante la idea. Solo acabamos. Entonces no pasa nada por tener más donde elegir. Mercy estaba prácticamente estrangulando el inalámbrico. Abuela, de verdad, no necesita ayuda. No me envíes a tus centinelas aquí. Esquivar a dos varones sin duda resueltos no era su idea de pasar un buen rato, sobre todo cuando el único hombre que su cuerpo parecía ansiar era un lobo al que había amenazado con matar en más de una ocasión. Demasiado tarde, respondió Isabela. Lo arreglé con Lucas hace días. Lo más seguro es que mis hombres ya estén en vuestro territorio. Y si no te sirven, tengo otros centinelas solteros que creen que serías una compañera excelente. Mercy se golpeó la frente con un puño. Ay, te los voy a enviar de vuelta. No necesito estas complicaciones. Por supuesto que sí, cariño.
Y si el hombre con el que sales no puede con un poco de competencia, debería hacerse a un lado. Su voz cambió. Se tornó la de un alfa. Necesitas un hombre duro, Mercy. De lo contrario, le pisotearás el corazón y te lo comerás para desayunar. Gracias. Es un hecho de la vida, gatita. Su voz surgió en un susurro amortiguado. Y hablando de hombres, a tu abuelo se le ha acabado la paciencia. Hablaré contigo después de que conozcas a Eduardo y a Joaquín. Estaba a punto de dejar el inalámbrico sobre la mesilla cuando sonó de nuevo. Esta vez comprobó primero el identificador de llamadas. Lucas, ¿qué sucede? Necesito que hagas un reconocimiento en la zona de la arboleda. Hay algo allí que no debería estar. Su mente pasó a modo centinela. ¿Igual que la última vez? Lo que encontraron entonces fue a una desertora sí herida. Lo que sucedió después estuvo a punto de acabar con las vidas de Dorian y de Ashaya. No, replicó Lucas con voz lúgubre. Según la información se huele la muerte en el aire.